Muy buenas, bienvenidos a todos y bienvenidos a Vox Veritatis, la voz de la verdad, que resuena más allá del tiempo. Hoy prepárense para un episodio de altura porque tenemos un invitado de lujo, un verdadero defensor de la fe, un apologista apasionado que lleva la palabra de Dios a todos los rincones a través de TikTok, YouTube y Facebook. Directamente desde México nos acompaña José Carlos Pérez, creador del gran canal Hablemos con Biblia. Y el tema de hoy es fundamental, es columna vertebral de nuestra fe. Pedro, primera piedra de la iglesia. Abróchense los cinturones espirituales, abran el corazón y afiancen su mente en la verdad, porque lo que hoy vamos a compartir transformará su visión de la iglesia para siempre. Vamos a iniciar con la oración y vamos a ponernos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Y quedamos con nuestro invitado especial, José Carlos Pérez, desde México. Bienvenido. Bendiciones, ¿cómo se encuentran? Entonces, como me presentó Richard, yo soy desde México, ya como leyendo la Biblia, literal, así de estoy hablando de esa manera literal, así y estudiándola. Ya van como 5 años y unos, vamos a ver, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, serán como 7 meses, 5 años y 7 meses estudiando la Biblia, apenas empezándola, ¿eh? No creas que llevo muchísimos años, no, apenas empezando a estudiar una manera muy interesante en la cual, este, nada más para que tengan este dato. Yo siempre les he dicho que como que me he ido aprendiendo un versículo diario, cada día, así cada día me he aprendido un versículo. Entonces, en más de estos 5 años, en general me sé más de 1500 versículos, donde ubicarlos exactamente dentro de la Biblia, como 5000 en contexto, de los 40.030 que tiene la Biblia y en diferentes Biblias. O sea, también he leído en diferentes Biblias ese mismo versículo para irlo comparando. Entonces es ahí como que hice una gran ventaja cuando empezamos a agarrar otras Biblias de otros hermanitos, que ellos no conocen sus Biblias y ya uno empieza a aprender, bueno, a lo que utilizar esa ventaja que según ellos leen mucha Biblia, pero no es cierto. La verdad es que ellos no leen mucha Biblia. Están igual que los católicos, y nada más que leen un poquito, nada más porque el pastor les Así dice, lean es. esto y ya con eso. Pero bueno, empecemos con lo que es el tema, que esto es muy importante. En este tiempo en que la Iglesia Católica va a empezar lo que es otra transición, en el sentido de vamos a tener un nuevo papa. Y estamos con esas ansias de saber quién es ese nuevo papa, ese nuevo líder que vamos a tener, porque siempre ha sido muy importante un hombre en la tierra que anda ayudando en dirección del pueblo de Dios, o en este caso en dirección de la Iglesia de Dios. Porque en el Antiguo Testamento siempre estuvo lo que es ya sea Abraham, Jacob, Moisés, todos ellos así en esa dirección del pueblo que no se fueran a perder. ¿Qué es lo que sucedía en el Antiguo Testamento en el que tan solo Moisés se fue un ratito y ya que andaba haciendo el pueblo? Ya se andaban haciendo dioses, ya andaban haciendo fiestas, ya se estaba perdiendo el pueblo. ¿Por qué? Porque no estaban teniendo esa dirección de ese hombre que había dejado o había elegido Dios. Entonces, una situación más o menos parecida dentro de lo que es la Iglesia Católica, sin la dirección de ese hombre, sucede como lo que es el protestantismo, que cada quien, bueno, yo no utilizaría la palabra de cada quien paso santo, sino de que sí, precisamente, de repente, unos dicen, no, que sí la Trinidad, otros no la Trinidad, no,
que el Espíritu Santo es un poder, ¿no? Que sí, pero el Espíritu Santo es Dios, y o sea, es una revoltura que sucede en el protestantismo porque no tienen ese liderazgo, no existe una cabeza que los vaya dirigiendo y que les vaya dando esa sana doctrina. A alguien no le gustó la doctrina, va y se hace su nueva doctrina. Entonces, y todo el mundo dice, estamos en la verdad. Pero la única realidad es la que dejó Cristo a través de Pedro como primer piedra de edificación de su iglesia, y con eso voy a arrancar con varios de los versículos que respaldan esto, y de hecho sustentan hasta el sacerdocio actual, en la cual Pedro, hay que recordar que también era sacerdote, obispo, apóstol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo también era sacerdote, obispo y apóstol. Quien no me la quiera creer, en el caso de algún hermanito protestante que por ahí te esté escuchando, pues entonces les puedo dar los versículos fácilmente. Pero vamos a empezar con estos temas. Primero, desde el Antiguo Testamento ya tenemos esto respaldado. Desde el Antiguo Testamento ya se sabía que nuestro Señor Jesucristo iba a edificar lo que es una iglesia sobre una primer piedra y sobre un sacerdote fiel. Para este sacerdote fiel que iba a estar de la mano del ungido. Entonces, ¿dónde encontramos esto? Primero, déjame, voy a aprovechar que aquí tengo mi aplicación. Este es Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35 y 36. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35 y 36. A ver, ¿dónde estás? Ahí está, me está fallando un poquito. Ah, no quiero la de los testigos, que también la podemos utilizar, pero no, la de los testigos no la necesitamos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35 y 36. Nos va a decir algo muy interesante. No va a ser el único versículo. Ahí se cerró. No sé qué pasó. Últimamente he tenido ciertas fallas con esa aplicación, no hay ningún problema. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35 y 36. Dice así: Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y aquí es donde también a veces le hago una pregunta a algunos hermanitos protestantes. ¿Por qué? Porque siempre les ando preguntando, a ver, dígame, ¿quién es ese sacerdote fiel? Y siempre dicen, no, Jesucristo. Volvemos a leer, yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme. Aquí encontramos un edificador, y andará delante de mi ungido todos los días. Ah, entonces el sacerdote fiel no es el ungido. Ese sacerdote fiel está con el ungido. Y además, no es el único versículo que tenemos otro más. Lo que es Zacarías capítulo 6 versículo 12 y 13. Hasta Zacarías capítulo 6 versículo 12 y 13. Ya digo aquí, la ventaja es que rapidito saco los versículos aquí. Dice así: y le hablarás diciendo, así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo, he aquí, el varón cuyo nombre es renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Desde aquí encontramos otra vez el edificador del templo del Señor. Y él edificará el templo del Señor. Otra vez, él edificará el templo del Señor. Y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Habrá un sacerdote a su lado. Jesucristo, sí, en este caso sabemos que es un edificador. Sabemos que ese es ese que está en el trono, ese que es el ungido, y nos habla de un sacerdote al cual se le va a hacer una edificación. Mateo capítulo 16, versículo 18, que de hecho tenemos todo ese reflejo, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré. Estamos encontrando un edificador que le está haciendo un edificio, ¿sí? A lo que es, ahora sí, primero sobre Pedro, sobre el cual tenemos este sacerdote fiel, del cual inicia lo que es este templo. Es decir, también digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Donde esté Pedro, la primer piedra que edificó Cristo, sobre el cual está la iglesia verdadera, entonces es ahí un buen camino.
estamos llevando una buena dirección. Pero si uno rechaza esa piedra que edificó nuestro Señor Jesucristo, esa primer piedra, sucede lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo en Corintios, 1 Corintios, ya sea el capítulo 3 o el capítulo 6. De hecho, el 1 Corintios capítulo 3, ¿qué es lo que sucede ahí? 1 Corintios capítulo 3, vamos al versículo, ¿qué se les hace? Bueno, del versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera este templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, nosotros en esta construcción. Y el capítulo 6, del versículo 19, o ignora, bueno, un poquitito antes. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué dicen los dos serán una sola carne? Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el otro comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Así, aquel que se une como piedra, siendo nosotros piedra, ahorita me voy a eso también, porque Pedro es primer piedra, nosotros también somos piedra de este templo. Por eso dice vosotros, no dice tú solito eres templo, no, vosotros, nosotros en conjunto. Una sola piedra no es un templo. Nosotros en conjunto hacemos ese templo, siendo nosotros en conjunto esa piedra. Entonces, Pedro como primer piedra, del cual edificó Cristo. Si esa piedra, si esa piedra, en este caso nosotros, nos vamos a otra edificación, adivina que nos estamos prostituyendo, por el cual nos estamos yendo a otra edificación que no es la de Cristo, en la cual Cristo dejó clarito esa primera piedra. Y de hecho el mismo Pedro nos lo dice, Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 4 en adelante. ¿Cuántas? 2, 4 en adelante. Aquí está. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ustedes también como piedras vivas, ahí estamos como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo mención la piedra principal, piedra del ángulo, que es Cristo, sabemos que es piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo es piedra del ángulo y lo que es Pedro, primer piedra de edificación. Entonces, Pedro, primer piedra, junto con los otros apóstoles, lógicamente, pero la primera piedra está Pedro. De ahí podemos identificar a la iglesia, podemos identificar a esa iglesia. Qué curioso, que lo que más rechazan nuestros hermanitos protestantes, al otro punto no me voy a meter así, es al Papa y a la Virgen María. Al Papa y a la Virgen María. Ahorita nada más nos vamos a centrar al Papa. Entonces, diciendo blasfemias contra el Papa, diciendo tonterías contra el Papa. Ahorita ya, que el Papa Francisco en paz descanse, sí, en gloria esté con el Señor, y que no tenemos ninguna duda, de hecho. Este, ¿Qué tantas tonterías han dicho los hermanitos protestantes? No todos, porque no todos son así, pero qué tantas tonterías han dicho muchos de ellos. Y qué tantas tonterías ya están diciendo del siguiente. Pero fíjate, ¿cuánto están atacando? Siendo que tenemos una primera piedra para identificar la iglesia de Cristo, pero no, ahí vas a atacar lo que es esa iglesia de Cristo. Pero muy bien, sobre esta edificación es donde tenemos que estar. Sobre esta edificación es donde nos tenemos que encontrar. Y sobre este liderazgo es donde no nos vamos a perder. Es donde no nos vamos a perder. Y donde de repente, ¿qué sucedía? Ejemplo, este, vamos a poner el caso del Antiguo Testamento. En caso de Moisés, hace ratito les decía, Moisés tan solo se fue un ratito, ya sabemos que estaba con lo de los mandamientos, estaba ahí con Dios. En el capítulo 32 de Éxodo,
ya estaban formando un becerro, ya estaban haciendo sus otros dioses, ya estaban haciendo sacrificios, ya estaban haciendo idolatría con esos otros dioses, porque recuerden que hacer idolatría es prácticamente hacer sacrificios, comer de ese sacrificio, tener los sacerdotes, tener el altar, todo eso es idolatría en conjunto. Entonces, ¿y qué es lo que andaba diciendo Dios? Oye, ¿sabes qué? Pues este pueblo luego se anda perdiendo. ¿Y qué andaba haciendo Moisés? Intercediendo por todo el pueblo. Igual, nosotros en liderazgo, con el Papa, entre ese liderazgo de los sacerdotes que dejó nuestro Señor Jesucristo, ayudan a esa oración por el pueblo, porque quieran o no, hoy en día, no voy a meter a los hermanitos protestantes, no voy a meter ahorita a los hermanitos protestantes, nada más voy a meter católicos. Católicos desde los que están bien instruidos hasta los que están bien fríos que se dicen, yo soy católico y andan haciendo un montón de tonterías. Católicos que se supone que están dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia del Señor, y de todos modos siguen haciendo tonterías, se siguen perdiendo. Y el Papa y los sacerdotes y muchos de la iglesia andan haciendo oraciones para que ese pueblo no se pierda, para que estas personas no se pierdan, sino que otra vez vuelvan a agarrar el camino recto. Siempre han estado en oraciones, ejemplo, las personas, bueno, ya ahorita no voy a meter ninguna persona específica, simplemente ya sabemos todas las que andan mal, todas las que andan mal. ¿Cuántas el Papa Francisco no dijo por estas personas que están cometiendo pecados contra sus hijos, contra sí mismos, contra sus padres, así, pidiendo por estas personas, por la guerra, por la paz, así, más bien por la paz, no por la guerra, sino porque hubiera paz, por la unión, por todo ello, ¿sí? Entonces siempre va a ser esa importancia. Y ahora, ¿cómo sabemos que Pedro era, digamos, en este caso, un obispo o un sacerdote? Porque dicen es que Pedro no era ningún sacerdote. No, si era sacerdote, y era obispo, porque el apóstol es sacerdote y obispo, porque nuestro Señor Jesucristo era apóstol y obispo. Y esa muchos, tanto católicos como hermanitos protestantes no se la saben. ¿Por qué razón? Porque a veces no nos ponemos a leer así con detalle así la Biblia de, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Porque empezarnos a hacer preguntas, de hecho, nos lleva a la iglesia verdadera. Así empecé, de hecho, fíjate, en mi caso yo decía, si la iglesia católica no es la verdadera, yo me salgo. Así yo dije, si la iglesia católica no es la verdadera, yo me salgo. Primero me fui por la historia y di, no, pues adventistas esto no son, testigos de Jehová menos. Luteranos, no, estos se separaron de la iglesia católica. Vámonos más para atrás, para atrás. Dicen que Constantino no fundó nada. Constantino, de hecho, se hizo católico para revelar así. Entonces quiere decir que ya existía antes la iglesia católica. Más para atrás, para atrás, para atrás. Y no, sí. Resulta que la iglesia católica viene desde Jesucristo. Entonces dije, ya encontramos que Jesucristo es el que fundó la iglesia católica. Pero ahora vamos a ver si realmente existe Dios, porque qué tal si Jesucristo dice que era Dios y no sé qué cosa. Y tal vez era un loco ahí diciendo que era Dios, como hoy en día. Buscas en internet personas que se dicen que son Dios. Yo le y encuentras un montón, hasta reencarnaciones de Jesucristo. Y no, sí, dos cosas nada más me bastaron, milagros eucarísticos y la tilma de Guadalupe, con esas dos. Pero bueno, continuando así, ¿cómo sabemos que nuestro Señor Jesucristo era apóstol, obispo, en este caso sumo sacerdote, porque él sí es sumo sacerdote, o sacerdote elegido entre los hombres, y ha sido siendo sumo sacerdote y dejando sacerdotes? En este caso el principal, Pedro, de ahí para abajo, encontramos el sacerdocio original junto con los apóstoles, lógicamente. Primero, nuestro Señor Jesucristo, obispo. Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 25. ¿Cuánto tiempo nos queda? No, no, todavía queda bastante. Bueno, porque luego ando sintiendo que el tiempo me gana así. Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 25. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Encontramos que nuestro Señor Jesucristo es obispo. Y también nuestro Señor Jesucristo es apóstol, ¿eh? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde encontramos esto que es obispo? Lo podemos encontrar como obispo o supervisor o vigilante. De hecho, esa es la referencia de los obispos de la iglesia. ¿Qué son los obispos? Esos vigilantes de la sana doctrina que han existido desde Jesucristo, vigilando esa sana doctrina.
Entonces, aquel que se sale en rebeldía al obispo, entonces está revelando la sana doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora, ¿dónde dice que nuestro Señor Jesucristo es apóstol? Pues en el libro de Hebreos, vamos a ver si es el capítulo 2 capítulo 3 vamos a ver el capítulo 3 ya se me pasó el capítulo 3 y dice, sí, es el capítulo 3 por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, hay que recordar que el libro de Hebreos es un libro sacerdotal, es un libro de tesis sacerdotal. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces nuestro Señor Jesucristo era apóstol y obispo. ¿Por qué? Porque un apóstol en este caso, apóstol y obispo, y dejó a sus apóstoles, que eran obispos, y por eso los obispos son los sucesores de los apóstoles. Los obispos son los sucesores de los apóstoles al día de hoy, hasta el día de hoy, porque está esa continuación. Entonces, y eso dejado desde nuestro Señor Jesucristo. Alguien que no sea obispo no puede dejar más sacerdotes o lo que son obispos. Solamente hay una línea que viene desde lo que es desde nuestro Señor Jesucristo. Bueno, 12 si decimos los 12 apóstoles. Y fuera de la Iglesia Católica no existe esa línea. Fuera de la Iglesia Católica no existe esa línea. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ha estado desde el siglo I. Alguien que diga, no, es que por esa razón, de hecho, es que los hermanitos protestantes dicen, es que no existen los sacerdotes. No, no es que no existan, es que en la de ellos no existen. En la de ellos no existe sucesión apostólica. ¿Y cuál es la más fácil? Decir, es que no existe, no, sí existe. Pero donde tú estás no existe, no, simplemente estás fuera de la iglesia. Sí, así es. De hecho, bueno, yo he visto que ellos cambian tradiciones por enseñanzas y varias palabrillas, ¿verdad? Que ellos acomodan. Estaba viendo que el primero en llamar a la Iglesia Católica fue Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directo de San Pablo y San Juan. En su carta a los Esmirniotas dice, allí donde esté Cristo, allí estará la Iglesia Católica. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Él murió en el año, si no me equivoco, 110, devorado por Ajá. leones. Entonces, qué fuerte, ¿ah? Tenemos a lo que es San Ignacio de Antioquía, tenemos ¿cómo se llama? Hay una carta que fue hecha para ay, ya se me olvidó, porque inclusive hay uno que, ¿cómo se llama? Policarpio, una carta cuando Policarpio ya iba a ser entregado, como dice, de, con ese bueno, a su castigo, a su momento final. Hay una carta en la cual dice, la Iglesia Católica está orando por Policarpio. Y estamos hablando que es del siglo, entre el siglo II también. Entonces ya empezaba a utilizarse la referencia de Iglesia Católica en cuestión de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos encontrando esta dirección así, que sea obispo, apóstol, así, porque muchos dicen, no, es que el Papa no es ningún obispo, no, el Papa es obispo, obispo de Roma, en el cual está el liderazgo de la iglesia, pero eso como dice, sigue siendo obispo, nada más que tiene ese liderazgo y esa responsabilidad. Él no toma todas las decisiones de que yo digo esto y se acabó, no. Eso siempre va a ser, como dice, en conjunto con la iglesia, en decisión, como dice, con la iglesia, con los demás apóstoles, pero siempre va a haber un liderazgo en el que ya, cuando hay una decisión tomada, es lo que decimos desde la cátedra de Pedro, ya se toma lo que es esa decisión, ya se toma lo que es esa decisión de decir, ¿sabes qué? Ya queda establecido, ejemplo, los dogmas, porque eso es lo que sucedió, lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Me voy a ir específicamente, ya está el versículo 28, porque esta es la decisión cuando sucede con la iglesia y se toma lo que es esa decisión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 del versículo 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Quién es ese a nosotros? A ese liderazgo de la iglesia, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, y de las cuales cosas así os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien.
Y entonces fueron enviados descendiendo a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y hay que recordar que en Hechos 16, el versículo 4, de hecho dice, al pasar por la ciudad les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Estas ordenanzas, cuando estamos viendo lo que es en el griego, encontramos la palabra dogmas. Estos dogmas que son establecidos por este liderazgo que hay dentro de la iglesia. Este tipo de liderazgo nuevo, porque es un liderazgo nuevo del cristianismo, ya no es un liderazgo judío, es un liderazgo cristiano. El judaísmo también tenía ese liderazgo. Hay que recordar que el judaísmo no es sola escritura, ni el cristianismo es sola escritura. El protestantismo lo inventó. Esa es doctrina de hombres. Pero la sola escritura del cristianismo jamás lo enseñó, ni el judaísmo. Es más, Deuteronomio capítulo 17, versículo 9, encontramos esa clase de liderazgo del cual tenía que ver desde los sacerdotes y los jueces de aquel momento. Deuteronomio capítulo 17 del versículo 9 dice, y vendrán los sacerdotes levitas que al juez que hubiera en aquellos días, entonces estamos encontrando los sacerdotes y los jueces de aquel momento, sí. Este, y el juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Señor escogiere, y cuidarás de hacer según lo que te manifiesten. Ellos te enseñaban en la iglesia, bueno, el Antiguo Testamento, sus mandatos al pueblo, cómo tenía que seguir esas indicaciones el pueblo. Ahora, dentro de la iglesia católica, tenemos como ese magisterio, lo que es nuestro papa, nuestros obispos, todo ese liderazgo, vigilando y haciendo que todo el pueblo vaya en un solo caminito, no desviándose como el protestantismo llega a surgir a cada ratito. Cada semana fácilmente cuatro nuevas sectas por semana en Estados Unidos, tan solo en Estados Unidos. Entonces, estamos encontrando esa clase de problemas. Y fíjate, inclusive ¿cómo se llama? Esdras capítulo 8, fíjense para que se den cuenta. Esdras capítulo 8, porque también volvemos a la misma. Pedro, que es en las cartas de Pedro nos decía, hay que tener mucho cuidado a la hora de leer lo que son las escrituras o las cartas. Pero Esdras capítulo 8 del versículo 3 en adelante dice, los hijos de Secanías y de los hijos de Paro, Zacarías, con la línea de los varones, un poquito más adelante, dice, ¿dónde estás? Palabras que habían de hablar caído, los hermanos nos trajeron la buena nueva, ¿dónde está? Ay, ya se fue. Ese es el capítulo 13. El mes segundo comenzaron, Jesús también los hermanos, ay, 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 ya se fue. Muchos de los sacerdotes levitas y de los jefes, casas paternas, ancianos que habían visto la casa primero, habiendo hecho cimientos, ya se me fue el versículo. Bueno, no hay problema. Encontrábamos desde el Antiguo Testamento como lo que son los dirigentes de la iglesia predicaban así desde un lugar alto para que entendieran la palabra. Se las interpretaban para que precisamente entendiera el pueblo. Aquí ya se me fue el versículo. Aquí estaban en el templo, trajeron según las buenas obras de Dios, sirvientes del templo, el ayuno. No, ya se me fue el versículo, pero no hay problema. Seguimos con Pedro. Hay una característica muy interesante dentro de lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. ¿Cuál es esa característica? En este caso, Pedro, en todo el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar un solo versículo en el cual aparezca otro discípulo que le digan, ejemplo, Santiago el primero, o Juan el primero, o Lucas el primero, que él no era de los apóstoles. Jamás vamos a encontrar eso. Pero de Pedro sí. No digo que aparezca en la lista de primero, porque de hecho sí es muy importante, sí tiene importancia en que estando en la lista completa de apóstoles, Pedro aparezca primero. Pero yo me refiero a la palabra en específico primero. La palabra, no imaginariamente la palabra, no. Literalmente dentro de la Biblia la palabra primero. Mateo capítulo 10, versículo 2
que nos dice así, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, primero, en la palabra primero, Simón, llamado Pedro. Cuando se manejaba el primero dentro de lo que es la Biblia, porque en el Antiguo Testamento podemos encontrar el contexto, la palabra primero, cuando no hablábamos de un primogénito, era de todos modos alguien que ponías como jefe, como líder, alguien que era colocado como jefe o como líder, a pesar de no ser primogénito. De hecho, un ejemplo muy claro lo tenemos en Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 15. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 15. Bueno, de 15 en adelante, voy a leer desde el 19. De los hijos de Hebrón, Gerías el jefe. Este es Reina Valera, ¿eh? Reina Valera. Gerías el jefe. En otras traducciones lo encontramos como el primogénito o como el primero, dependiendo la traducción. Gerías el jefe. Isaías el segundo, de los hijos de Merari, Macli, dice, de los hijos de Hebrón, Gerías el jefe, Amarías el segundo, Jaciel el tercero, Jamán el cuarto, ¿sí? Y luego cuando vamos al capítulo 26, encontramos que en el versículo 10 en adelante, aquí encontramos ya un ejemplo claro que normalmente el primogénito era el jefe, pero cuando no había primogénito, porque en este caso al parecer habían perdido al primogénito, dice, José de los hijos de Merari, Simri, el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. Entonces, se coloca de liderazgo. Cristo puso de líder a Pedro. Por eso nos aparece principalmente en el libro de Mateo que Pedro era el primero, porque recuerden que el libro de Mateo es más dirigido a los que conocen de judaísmo. Entonces, ellos comprenden muy bien esa palabra primero, primero Pedro, sí. Que después dicen, es que Pablo lo regañó y que porque no sé hacer tantas cosas. Sí, el día de hoy existen esos Pablos alrededor del Papa. Existen alrededor del Papa esos Pablos. Esos son los obispos que están alrededor de él, que también lo van guiando, le van diciendo, sabes que esto estuvo mal, esto estuvo bien. Al día de hoy existen esos Pablos por si no lo sabían. ¿Por qué? Porque de todos modos el Papa también sigue siendo hombre y sigue necesitando ayuda de los demás hombres y todos siguen pidiendo ayuda del Espíritu Santo. Esta iglesia, recuerden que es edificada por nuestro Señor Jesucristo y sigue teniendo ese liderazgo a través también con ayuda del Espíritu Santo, porque en Mateo capítulo 28, desde el versículo 19 en adelante, bueno, vamos específicamente ya hasta el 20, enseñando a que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo jamás ha abandonado su iglesia, jamás ha sido destruida, siempre ha continuado y continuará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pese a quien le pese, que no le gustan los hermanitos protestantes, pues ni modo, lo siento, es la iglesia de Cristo. Y se van a tener que aguantar así. Así que o se corrigen y entran de nuevo a lo que es al verdadero redil, o sigan fuera de la piedra, como les dije hace ratito, que están haciendo una prostitución de su fe. Se escucha feo, pero eso es una realidad. Están prostituyendo su fe, agarrando una edificación que no es la que puso Cristo, no es la que puso Cristo. Esta edificación la identificamos con el Papa. Así de fácil. Muy bien, hermanito. Muchísimas gracias, Carlos, que Dios me lo bendiga. No sé si nos podría ayudar con una oracioncita pequeñita ahí. Claro que sí. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos por todo lo aprendido en esta lectura, por todos los que están escuchando lo que es esta transmisión, para que estas palabras que escuchamos a través de lo que es tu sagrada palabra, la hagamos vida, lleguen bien a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo nuestro ser, para aplicarla en nuestra vida diaria junto con todos nuestros seres queridos y todas las personas que se acerquen a nosotros para que vean que somos esencia tuya. Y también hacemos esta oración que es agradable para ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. También pedimos tu intercesión, Mamita María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, fue un placer, un honor tenerlo de invitado, ¿verdad? Y bueno, así con el corazón encendido y la mente iluminada por la verdad, llegamos al final de este poderoso episodio de Vox Veritatis. Agradecemos de todo corazón a nuestro querido hermano José Carlos de Hablemos con Biblia por su entrega, su pasión y su claridad al explicarnos la roca firme sobre la que Cristo edificó su iglesia. Recuerden, queridos amigos, no caminamos solos, caminamos en la verdad, caminamos en la iglesia fundada por el mismo Hijo de Dios. No olviden seguir a José Carlos en TikTok, YouTube y Facebook y por supuesto seguir conectados aquí en Vox Veritatis, donde la verdad no se negocia, se proclama. Hasta la próxima y que el Dios de la vida los bendiga y los acompañe siempre.